Perímetro del círculo o circunferencias. Concepto de circunferencia. Se dice que la circunferencia es un conjunto de puntos del plano equidistantes. Esto significa que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Esa distancia se denomina radio. Así, por ejemplo, si nosotros queremos trazar una circunferencia, necesitamos básicamente dos cosas: un punto fijo, al que llamamos centro, y esa distancia. Una forma de entenderlo podría ser cuando queremos trazar una circunferencia en la Tierra. Necesitamos fijar ese punto, tal vez con una estaca, con una piedra, y después con una cuerda tensarla para manejar esa distancia. Lo que tendremos que hacer es ir girando esa cuerda, manteniendo esa distancia y remarcando ese lugar. Ese lugar que se formó es un lugar geométrico llamado circunferencia, donde tenemos nuestra distancia, que es el radio, la circunferencia es la curva que se formó, y nuestro punto fijo llamado centro. Ahora, sacar el perímetro del círculo es diferente a obtenerlo de una figura plana. El motivo es que decíamos que en una figura plana sumamos simplemente sus lados, pero la circunferencia es una curva, es decir, el círculo no tiene lados. ¿Cómo entonces deberemos de hacerlo? Para entenderlo haremos lo siguiente. En primer lugar, tenemos que tener presentes algunos conceptos. El concepto de cuerda, que es un segmento de recta que une dos puntos de una circunferencia. Por ejemplo, podríamos tener este punto y este otro, y al unirlos se formaría una cuerda. Además, hay cierto tipo de cuerdas que, además de tocar dos puntos, pasan por el centro. Esta cuerda es muy importante porque se denomina diámetro. Aquí, por ejemplo, marcamos varias cuerdas en diferentes posiciones que están uniendo puntos de una circunferencia. Para identificarlas les pondremos en sus extremos letras. Aquí tenemos el segmento de recta que va de M a H, el que va de A a B, el que va de R a X y el que va de M a J. Ahora, todas ellas son cuerdas, pero no todas son diámetros. ¿Por qué? Porque el diámetro tiene que además pasar por el centro. Así que diámetros solamente son el que va de A a B, el que va de R a X y el que va de M a J. Un valor muy importante para poder obtener la medida de la circunferencia o el perímetro del círculo es el que se conoce como pi, que es una letra griega como la simbolizamos y que es importante porque maneja un valor constante en matemáticas. ¿Cómo entenderlo? Para hacerlo de manera más práctica, lo haremos de la siguiente forma. Trazaremos con el compás una circunferencia de la medida que ustedes deseen. Ahora, vamos a trazar de esa circunferencia un diámetro. Recuerda que el diámetro es la distancia que va de un punto a otro, pero que debe pasar por el centro. A continuación, tomaremos un cordel de estambre y lo mediremos de la medida del diámetro. Cortaremos y lo pegaremos sobre la circunferencia. Volveremos a hacer el mismo procedimiento colocando otro estambre de la misma medida del diámetro sobre la circunferencia. Y lo haremos las veces sea posible y que quepa completo. Ahora la pregunta es,
¿Cuántos diámetros caben en la circunferencia? 1, 2, 3. Y observarás que no queda totalmente cubierta. Es decir, caben 3 y algo más. Ese 3 y algo más es lo que se conoce como el valor de pi. Entre más grande sea la circunferencia que trazaste, la distancia que te queda vacía será mayor. Entre más pequeña sea, la distancia que te queda será menor porque es proporcional a esa medida. Así, el diámetro cabe 3 veces y algo en la circunferencia. Este valor se simboliza con la letra griega pi. El valor de pi es un número irracional. ¿Qué significa esto? No existe un valor exacto. Se han calculado muchas cifras a lo largo de los años y con el uso de las computadoras tenemos más. Aquí tenemos las primeras 300 cifras. Obviamente hacer operaciones con tantas cifras no sería práctico. Por lo tanto, normalmente cuando necesitamos hacer operaciones lo hacemos con las primeras cifras de pi, que en este caso las primeras cifras de pi, ¿sí?, son 3.14159, que normalmente la dejamos en las primeras 4 cifras, 3.1416 redondeando, o simplemente 3.14. Esto dependerá de qué tan exacto o aproximado quieras tu resultado. Ahora, quedemos entonces de acuerdo cómo obtener el perímetro de un círculo o lo que es lo mismo la circunferencia. Como el diámetro cabe 3 veces y una parte en la circunferencia, a lo que conocemos como pi, para obtener la medida de la circunferencia lo único que tendremos que hacer es multiplicar la medida de pi por la medida del diámetro. La fórmula entonces para obtener la circunferencia se dice que es la siguiente. La circunferencia o el perímetro del círculo se obtiene multiplicando el valor de pi, que es 3.14, por la medida del diámetro. Hagamos algunos ejercicios. Primero, aquí tenemos 4 círculos en donde tengo marcada la circunferencia de cada uno. Quiero la medida de la circunferencia, es decir, su perímetro. Aplicando la fórmula, obtendremos el perímetro de cada una que se encuentran aquí abajo, pero desordenados. Relaciona cada uno. El de 3 centímetros de radio, el de 7 centímetros de diámetro, el de 4 centímetros de radio y el de 9 centímetros de diámetro. Recuerda que la fórmula dice pi por diámetro. Aquellos que estén con la medida del radio hay que buscar la medida del diámetro, lo cual es muy fácil porque simplemente sería lo doble. Otro ejercicio. Si tenemos una rueda de 75 centímetros de diámetro y da vueltas al rodar, siendo 10, ¿qué distancia recorrió? Bueno, pues entonces tendríamos que saber cuál es el perímetro de la rueda para saber cuánto recorre al dar una vuelta. Aquí tenemos entonces que tiene 75 centímetros de diámetro. Luego entonces para obtener su perímetro multiplicaríamos 3.14 por 75. Pero como a su vez queremos que dé 10 vueltas, esto lo multiplicaríamos por 10. Entonces podremos decir que en 10 vueltas la rueda recorrió 2.355 centímetros, es decir, 23 metros con 55 centímetros. Resuelve los siguientes problemas. Los rayos de una bicicleta miden 15 centímetros. ¿Cuál es la longitud que tiene la llanta? Comencemos por hacer el siguiente análisis. El rayo de una bicicleta es como su radio. Nosotros queremos saber cuál es la longitud de la llanta. Entonces tendremos que aplicar otra vez la fórmula de pi por diámetro.
Siguiente problema. Observa la figura. Está compuesta por dos círculos, uno pequeño que mide de diámetro 7 centímetros y uno grande que está ahí mismo. ¿Cuánto tendría que medir de perímetro el grande? Obviamente necesitaríamos datos para este, pero si tú observas el pequeño y lo analizas, podrás encontrar los datos que necesitas para la circunferencia. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes respuestas. Una de ellas es la correcta. Por último, si tenemos un mantel circular que tiene 50 centímetros de radio, ¿cuánto listón debe comprarse para ponerle como adorno en la orilla a este mantel? Considerando a pi como 3.14. Tenemos nuestro mantel, 50 centímetros de radio. ¿Cuánto listón necesitamos colocarle alrededor? Gracias.